Hola, bienvenidos una vez más a un video de cálculo 1. En esta ocasión vamos a hablar sobre gráfica de una función de variable real. Vamos a aprender a dibujar curvas en el plano, por más complicadas que sean, como la que estamos viendo aquí. La gráfica que ustedes están viendo tiene como regla de correspondencia f de x es igual a seno de 1 sobre x. Bueno, entonces más adelante vamos a ver cómo usar el cálculo para graficar este tipo de funciones y otras un poco más complejas. Bueno, entonces continuando, acá tenemos una situación problemática que nos dice lo siguiente. Percy es un ingeniero recién titulado que ha sido contratado como jefe de recursos humanos de una fábrica de sacos de polietileno. Al evaluar la eficiencia de un obrero no calificado, descubre que está dada por la función f de t igual a 100 menos 60 e a la menos 2t, 0.2t, donde el trabajador puede completar f de t unidades por día después de haber trabajado t meses. Para poder presentar su informe ante el gerente general, Percy debe trazar la gráfica de f de t y observar su comportamiento cuando crece sin límite. ¿Cuántas unidades por día puede completar un obrero principiante? ¿Cuántas unidades por día puede completar un trabajador con un año de experiencia? ¿Cuántas unidades por día puede esperarse de un obrero que un obrero produzca? ¿Podrías ayudar a Percy a presentar un excelente informe? Bueno, como nos damos cuenta, todo gira en la construcción de la gráfica. Si bien es cierto que en varias sesiones hemos usado Desmos, GeoGebra, Matemática, cualquier programa, ya sea gratuito o pago, de graficación y de matemáticas para hacer cálculos, acá vamos a aprender en esta sesión cómo construir la gráfica de esta expresión usando el cálculo, todo lo que hemos visto en cálculo. Obviamente también podemos usar todo lo que hemos visto en complemento, en mate básica, pero la idea también es aplicar el cálculo porque la gran ventaja del cálculo, lo que lo hace distintivo, es que nos permite hablar del crecimiento, decrecimiento y concavidad de una función. Entonces, el trazado de curvas va a ser un poco mejor, va a ser más eficiente. Bueno, acá tengo una recuperación de saberes. No olviden la regla de la cadena, la fórmula de la regla de la cadena. Cuando una función es creciente o decreciente, gira en torno a la primera derivada, al signo de la primera derivada. Extremos relativos, el criterio de la primera derivada o el criterio de la segunda derivada, y los intervalos de concavidad y puntos de inflexión, cuando una curva es cóncava hacia arriba, cuando una curva es cóncava hacia abajo. Es bien importante. No olvides que después de esta pequeña presentación, el docente te va a dar un código para que tú presentes un quiz de 4 preguntas sobre el tema de este video y el tema de esta sesión. Siempre recuerda estar preparando las clases, viendo los videos, reforzando con material o consultando con tu docente. Es bien importante que tú tomes conciencia de que el aprendizaje en parte también depende de ti. Bueno, al finalizar esta sesión de aprendizaje, el estudiante construye la gráfica de una función determinando los intervalos de crecimiento, puntos extremos, puntos de inflexión e intervalos de concavidad, haciendo uso del criterio de la primera y la segunda derivada, siguiendo un proceso lógico para su obtención y mostrando exactitud en sus resultados. O sea, todo lo que hemos visto hace 2-3 semanas lo vamos a usar aquí. Todo lo que hemos visto. Adicionalmente, pues vamos a usar cosas que ya hemos visto en complemento y en mate básica. Vamos a ver, bueno, la tabla de contenido es tremendamente corta. Vamos a hablar del procedimiento para construir la gráfica y algunos ejemplos. Bueno, generalmente para construir una gráfica se siguen estos pasos. Lo primero y más importante es determinar el dominio de la función.
¿sí? ¿Cuál es el dominio de la función? Luego, encontrar las intersecciones con los ejes, determinar los intervalos de crecimiento y decrecimiento, calcular máximos y mínimos, si es que existen, determinar intervalos de concavidad, hallar los puntos de inflexión de la curva si existen, determinar las asíntotas y trazar la gráfica. Los numerales del 3 al 6 están escritos de otro color, color azul. ¿Por qué? Porque esos son los que usan cálculo, usan el concepto de derivada. Los otros no. Para hallar el dominio no necesitas calcular una derivada. Para hallar las intersecciones con los ejes ordenados, o sea, donde la curva corta el eje X, corta el eje Y, tampoco necesitas cálculo. Determinar asíntotas de una función, tampoco necesitas cálculo, más bien ahí necesitas recordar los límites. Límites que involucran el infinito, límites infinitos, límites hacia el infinito. Y para trazar la gráfica de una función, tampoco estás usando realmente cálculo, sino vas a usar toda la información precedente. Bueno, obviamente hay muchas curvas que serían interesantes de graficar. Acá tenemos la curva de Mufasa. Es una curva, ¿sí?, que han desarrollado en la página de Wolfram Alpha. Puedes preguntar por las curvas de DC Comics, encontrar la de Batman, Superman, etc. Ahora, vamos a ver el siguiente ejemplo. Trazar la gráfica de esta función. Bueno, para trazar la gráfica de esta función, procedo con el algoritmo, los pasos que me han dado. Entonces, primero voy a calcular el dominio de la función. El dominio serían todos los números reales porque es una función polinomial. La intersección con los ejes, pues para encontrar la intersección con el eje X igual a la expresión a 0, hay un factor común que es x cuadrado y esta ecuación tiene como solución x igual a 0, que hace este término 0, o x igual a 3, que hace este paréntesis 0. Entonces ya encontré la intersección, evalúo la función en 0, evalúo la función en 3, dan 0. Entonces esos serían los cortes con el eje X. Me falta con el eje Y, o sea, es evaluar la función en 0. F de 0 es igual a 0, entonces por lo tanto ese sería el punto de intersección con el eje X y con el eje Y. Ahora los intervalos de crecimiento, calculo la derivada. La derivada se va a hacer 0 cuando X vale 0 y cuando X vale 2. Y bueno, si dibujamos un pequeño diagrama y le damos valores, algunos valores de control, menos 1, 1, 3. Entonces, si X vale menos 1 en la derivada, me va a dar positivo. Si X vale 1, pues me va a dar negativo. Y si X vale 3, me va a dar positivo. Entonces, desde menos infinito hasta 0 es creciente. Desde 0 hasta 2 es decreciente. Y de 2 a 3 es creciente. Muy bien. Que es la información que tenemos aquí. Muy bien. Ya hice el análisis con la primera derivada. Bueno, un poquito más puedo darme cuenta que acá estoy con un máximo en X igual a 0. Y hay un mínimo en X igual a 2. ¿Bien? Observando este diagrama y aplicando el criterio de la primera derivada. Ahora vamos a hablar de la concavidad. Bueno, calculo la primera derivada, me quedaría 6x menos 6. La primera derivada se va a hacer 0, la segunda derivada se va a hacer 0 en x igual a 1. Y bueno, solo tengo un posible punto de inflexión. Si tomo el 0, aquí me da negativo la segunda derivada. Si tomo el 2, me quedaría 12 menos 6, eso es 6, que es positivo. Bueno, entonces aquí la segunda derivada es negativa, por lo tanto la curva es cóncava hacia abajo y
Si es positiva, es cóncava hacia arriba. Entonces, acá tengo un punto de inflexión. Muy bien. Las coordenadas del punto de inflexión sería reemplazar la función en 1. Me quedaría 1, menos 2. Y las asíntotas, bueno, es una función polinomial. Como su dominio es todos los reales, entonces no va a tener asíntotas verticales. Tampoco tiene asíntotas horizontales, por la misma razón de ser un polinomio. Y oblicuas, pues tampoco voy a tener. Muy bien. Entonces, ya con esta información, voy a proceder a graficar. Entonces, ya teníamos los signos de la primera y la segunda derivada. Y bueno, ubicamos toda la información en el plano cartesiano. Tendríamos el punto máximo, el punto de inflexión y el punto mínimo. ¿Sí? Máximo, mínimo, locales o relativos. ¿Sí? No son globales. ¿Por qué? Porque esta función no es acotada. ¿Sí? No está acotada, esto continúa en esta dirección y en esta dirección. Muy bien, y ese es el primer ejemplo. Vamos a pasar a otro ejemplo. La función f de x igual a x cuadrado más 1 sobre x cuadrado. Volvemos a repetir el mismo algoritmo. Calculamos el dominio, que en este caso serían todos los números reales quitándole el 0. Observa que este término no puede tomar, para este término x, no puede tomar el valor de 0, porque me quería 1 sobre 0. 1 sobre 0 no está definido. Calculamos las intersecciones con los ejes. Para el eje X tendría que resolver esta ecuación. Para tener solución de esta ecuación tendría que ver que el numerador sea diferente de 0. Bueno, sea 0, pero el numerador, o sea, x a la cuarta más 1, siempre es mayor que 0. Siempre es positivo, sin importar el valor de x que ustedes coloquen, así sea x igual a 0. Muy bien, entonces esa función no tiene corte con el eje X y tampoco tiene corte con el eje Y. ¿Por qué? Porque 0 no pertenece al dominio de la función. Muy bien. Intervalos de crecimiento, derivo, aplico, por acá está, aplico el concepto de derivada, la derivada de x cuadrado me quedaría 2x. Y la derivada de 1 sobre x cuadrado es lo mismo que la derivada de x a la menos 2, me quedaría menos 2 por x a la menos 3, que escrito como fracción, me quedaría 2 sobre x al cubo. Esto lo igualo a 0 y bueno, las soluciones serían x igual a 0, x igual a menos 1 y x igual a 1. Si tenemos dudas, podemos hacerlo brevemente. Acá me quedaría 2x a la cuarta menos 2 sobre x al cubo es igual a 0. Muy bien, entonces esta expresión no existe cuando x vale 0. Entonces x igual a 0 es un punto crítico. Y para que esto valga 0, pues el numerador tiene que valer 0, que sería x a la cuarta menos 1, todo multiplicado por 2. Y bueno, aquí me quedaría 2x cuadrada menos 1, x cuadrado más 1 igual a 0. Y las soluciones de este polinomio es 1 y menos 1. Este no tiene soluciones reales, siempre es positivo. Entonces de ahí salieron estos datos. Muy bien, dibujamos nuestra recta real. Vemos los valores que toma la función. Por ejemplo, acá menos 2, acá 2. Si x vale menos 2, acá me va a quedar negativo y acá un positivo, pero este número va a ser mucho menor que este. Entonces me va a quedar negativo. Un número entre 0 y entre menos 1 y 0, que sería menos 0,5. Entonces aquí ese número va a ser muy grande y positivo, y este va a ser muy pequeño. De hecho, este va a ser menos 1 y este va a ser 16. Entonces positivo
acá 0,5, observa que esta derivada es una función impar. Entonces, si acá es positivo y negativo, acá se va a formar un espejo negativo-positivo. Muy bien. Entre menos infinito y menos 1, la función decrece porque la derivada es negativa. Entre menos 1 y 0, la función es creciente. Entre 0 y 1 es decreciente. Y entre 1 y infinito es creciente. Muy bien. Teniendo en cuenta el signo de la derivada, o como en algunos momentos dibujas una flecha hacia arriba, una flecha hacia abajo, es comprendible. Ahora vamos a calcular, bueno, de hecho acá voy a aprovechar, este señor es un mínimo, este es un máximo y este es un mínimo, por el criterio de la primera derivada. Sí. Este pasa de negativo a positivo, positivo a negativo y de negativo a positivo. Entonces, mínimo, máximo, mínimo. Bueno, y un momento. Acá pasa otra cosa. 0 no es un máximo realmente. ¿Por qué? Porque f de 0 no existe. O 0 no está en el dominio de f. Entonces, este no es un extremo. Ahora sí. Evalúe menos 1 en 1. Me da 2. Intervalos de concavidad. Tengo que volver a derivar. Me quedaría hasta la derivada. Y acá yo observo algo. De hecho, 2 es un número positivo y 6 sobre x a la cuarta. Esto siempre es mayor que 0. Esto es mayor que 0. Suma de números positivos es positivo. La segunda derivada es positiva. ¿Sí? Entonces, bueno, va a haber un posible candidato de punto de inflexión que sería x igual a 0. Pero ya vimos que 0 no pertenece al dominio de f. Entonces no puede ser punto de inflexión. Muy bien. Acá es cóncavo hacia arriba y es cóncavo hacia arriba. O sea, es cóncava hacia arriba. La función es cóncava hacia arriba en todo su dominio. Bueno, no hay punto de inflexión. Y asíntotas, pues ya lo único que me quedaría es calcular. Bueno, la vertical sería en 0. Para hacerlo, simplemente recuerdo que tengo que calcular un límite lateral y ver que me da infinito. Entonces, o menos infinito. Si yo acá reemplazo, me quedaría 0 más infinito, que eso es infinito. Entonces, en x igual a 0 hay una asíntota vertical. Horizontales no existen y eso se debe principalmente a este término. Porque si yo calculo el límite cuando x tiende a infinito, de x cuadrado más 1 sobre x cuadrado, me quedaría el límite cuando x tiende a infinito de x a la cuarta más 1 sobre x cuadrado. Muy bien, reemplazo la x igual a infinito. Entonces el numerador va a ser un número muy grande, va a tender a infinito. Y el denominador también va a tender a infinito. O sea, esto es de la forma infinito sobre infinito. Profesor, entonces apliqué Hopital. Me queda límite cuando x tiende a infinito. ¿De quién? De 4x al cubo sobre 2x. Y esto lo puedes simplificar. Me quedaría límite cuando x tiende a infinito. ¿De quién? Esto iba al cubo. Acá me quedaría 2x cuadrado. Y bueno, si yo calculo ese límite, me daría más infinito. Entonces, ese límite no existe, por lo tanto, no hay una asíntota oblicua. Y si busco una asíntota, oblicua, tampoco. Profesor, ¿cómo se hace eso? Mira, calculas el límite, bueno, las dos fórmulas de la pendiente y el intersecto son las siguientes. F de x sobre x
cuando x tiende a infinito. Esto es una asíntota oblicua hacia la derecha, porque estoy tendiendo a infinito. Hacia la izquierda sería tendiendo a menos infinito. Y acá sería f de x menos mx. Bueno, vamos a calcular este límite rápidamente. Quedaría límite cuando x tiende a infinito, ¿de quién? De x cuadrado más 1 sobre x cuadrado sobre x. Bueno, tú haces las cuentas y te convences. Bueno, no voy a ser tan... Profe, háganos un detallito. Haga la suma, profe. Ya. Porque tengo la capacidad de leer tu mente. Voy a hacer el detalle. Aquí, que nadie nos vea. Porque imagínense que nos vea el profesor de coma. ¿Qué pensaría de nosotros? Bueno, x cuadrado sobre x sobre 1. Y bueno, y acá haces extremos y medios. Te quería x a la cuarta más 1 sobre x al cubo. Y bueno, ese límite, bueno, si te das cuenta es una forma indeterminada. Te da infinito sobre infinito. Bueno, vamos a calcularlo por acá. Me quedaría, bueno, si recuerdas mate básica, ya sabes que ese límite no existe, porque el grado del polinomio del numerador es mayor que el del denominador. Entonces este límite no existe. Acá me quedaría, aplicando Hopital, x al cubo, me quedaría 3x cuadrado. Esto sería el límite cuando x tiende a infinito de 4/3 de x, y eso es más infinito. Entonces no existe. No hay asíntota oblicua, no hay asíntota horizontal y solo hay una asíntota vertical. Ya lo único que me queda es graficar. Ubico los extremos que son mínimos. La gráfica tiene que venir en esta dirección y en esta dirección, porque x igual a 0 es una asíntota vertical. Muy bien, entonces es decreciente, o sea, va a ser decreciente en esta dirección, luego creciente, o sea, va a salir por acá, decreciente y creciente. Muy bien. ¿Qué sería esto? Y ya con eso pues hemos terminado la construcción de la gráfica. Ya lo único que nos queda es hacer un trabajo en equipo. Recuerda que es bueno que practiques con la hoja de trabajo. Si tienes dudas, pídele a tu docente alguna consulta, un video tal vez, a veces ayuda, o que con tu jefe de práctica el mirar las soluciones. Muy bien. Ya lo único que me queda es hablar de la aplicación gráfica de Desmos, que la podemos usar para corroborar los resultados de las gráficas que construyamos. Recuerden que la idea es que ustedes hagan el procedimiento, ¿sí? Esto es una forma de verificar, no es una forma de hacer. Muy bien, las preguntas usuales que hemos aprendido. Bueno, graficar. ¿Para qué me sirve graficar? ¿Qué utilidad tiene graficar en mi profesión? Por ejemplo, a mí siempre me decían que un ingeniero al final de todos sus cálculos lo resumen en una tabla y en un dibujo, en un gráfico. Todos los reportes de ingeniería tienen esa característica. ¿Qué dificultades tuviste? ¿Has tenido dificultades? Todo está claro. Si tienes dificultades y ya se resolvieron, ideal. Siempre reflexiona cómo resolver los problemas. Si todavía tienes dudas, lo cual no es deseable, por favor, habla con tu docente. Él te va a ayudar. Nosotros estamos acá para servir y para que tú apruebes. No estamos acá para que tú desapruebes. ¿Y qué tipo de problemas cotidianos pueden resolverse aplicando gráficas de funciones? ¿Qué problemas cotidianos? Piensa cómo aplicar esto en tu vida cotidiana. Muy bien. Y ya con esto, damas y caballeros, bueno, la
la bibliografía, los libros de Seal, Stewart y Larson, muy buenos. Todos estos libros traen un capítulo exclusivamente de gráficas. Te sugeriría que consultes cualquiera de ellos y practiques y vean los ejemplos. Nuevamente les digo, para aprender en este curso hay que hacer ejercicios. Es como si estuvieras aprendiendo cocina, ¿sí? Y construir una gráfica de una función en cálculo es muy similar a hacer un sándwich. ¿Sí? Entonces tienes que cortar el pan, tienes que introducir queso, mayonesa, jamón, o lo que quieras, un pejerrey frito, empanizado, salsas y al final ensamblar. Al final ensamblas, ¿sí? Ensamblas el plato, en este caso la gráfica. Muy bien. Y sin más que agregar, les deseo muchos éxitos en sus proyectos y nos vemos en una próxima ocasión. Hasta pronto.